dice que Nietzsche fue uno de los primeros pensadores posmodernos. ¿Por qué? Porque Nietzsche criticó la moral cristiana. Okay, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero Nietzsche dijo, él hacía una cosa que se llamaba filosofía a martillazos. Okay. Entonces Nietzsche llegó a mostrar por qué los valores... sí, güey. Sí. A romper cosas, a romper. Porque de hecho Heidegger es el que destrozaba, pero antes de Heidegger Nietzsche hacía filosofía a martillazos porque llegaba a romper y decía de que todos estos valores nobles de los pobres nada más son que valores reactivos envidiosos de los valores de los nobles, ¿no? Como por ejemplo... ¿por qué la humildad es un valor en el cristianismo? Porque realmente lo que aspira el hombre es a ser goloso, atragantado y hoarder. Entonces la humildad es lo chido, ¿sabes? Yeah. Pero realmente era formación reactiva, porque es como yo soy pobre y no puedo ser como el burgués, entonces voy a demonizar sus virtudes, y formación reactiva, mis virtudes son las opuestas a las de ellos. Entonces Nietzsche vino a revelar... Vale, nunca había pensado eso. Sí, güey. Nietzsche vino a decir, la moral cristiana es pura hipocresía. Porque la moral cristiana nada más viene a que glorificar la envidia de los valores burgueses. Entonces Nietzsche viene a partir eso, güey, a revelar cómo la moral cristiana nada más hacía que transformaba al hombre en un esclavo. Y de cierta manera también perpetúa el hecho de que se mantengan claro, porque lo glorifica. Porque está glorificado. Lo hace admirable, lo hace aspirable, güey. Tienes que ser humilde, tienes que llevar una vida de servicio, tienes que, ¿sabes? Tienes que bajar la cabeza, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el lugar burgués ya está ocupado, güey. Por eso también Marx decía que el peligro de que la religión fuera el opio del pueblo. Porque la religión es fundamentalmente antirrevolucionaria, güey. Locura. Está cabrón, güey. Es cabrón. Entonces, mucha gente dice que en Nietzsche están algunas de las primeras semillas de la posmodernidad, aunque realmente el primero en usar la palabra posmodernidad fue Francis Lyotard. Lo raro es que si Nietzsche hacía filosofía martillazos, que era solo romper, la metamodernidad viene a ser la filosofía del trueno. ¿Por qué? Porque el trueno rompe, ilumina, pero recarga de energía. Okay. Y la metamodernidad lo que quiere hacer es eso. Quiere romper, o sea, la premisa posmoderna, pero la quiere iluminar para mostrar, o sea, cómo se está haciendo ese rompimiento. Y le quiere dejar energía para que se mueva del lugar. La postura metamoderna no es tanto que la verdad sea una cosa, sino que la verdad es una dirección. Okay. Y la búsqueda del pensamiento metamoderno es pensar que existen verdades contingentes, históricas, ¿no? Entonces, en este momento hay una serie de categorías que describen la realidad, pero no son categorías trascendentales, son categorías contingentes. Entonces funcionan ahorita, pero no son eternas, no son universales. Deberíamos nosotros de tener la constante capacidad crítica de reformular nuestras categorías para explicar el mundo. Sí. Esa es la premisa metamoderna. El estar en constante cambio en la manera en la que categorizamos el mundo. Entonces la posmodernidad supone una categorías fijas. No, la posmodernidad suponía que no habían categorías. Okay. Ya. La modernidad son categorías fijas, la posmodernidad no niega las categorías, y ahora estas categorías cambiantes que te agregan una versión un poco menos diferida del tesis, mundo. antítesis, sí. Síntesis. Sí, está bien interesante esa forma de pensar porque también pues empieza a explicar muchísimos géneros que acaban surgiendo en temas como el entretenimiento con esta misma premisa. O sea, si hablas, por ejemplo, del podcast, pues el podcast es el hijo bastardo entre el videoblog y la televisión. Sí, o sea, totalmente. Tienes la tesis, que es este programa muy producido con cámaras y la chingada. Que en su momento también fue una síntesis, ¿eh? Sí, definitivamente. Eso es lo chingón. Llega esta antítesis, que es el videoblog, que genera un video muy... Nada scripted, todo real, mal producido. Y lo loco es que ni siquiera se genera por una decisión consciente, sino que es por las limitaciones que tenían las personas en ese momento, que no se pueden aprender guiones, que no tienen formación, que no saben reglas del cine, y se genera este formato, y ahora este podcast acaba sintetizando las dos partes, en el sentido de que no tenemos un estudio de televisión, pero pues tampoco es tan chilero, ¿verdad? O sea, tenemos un poquito más. Y sacas que seguramente o sea, inmediatamente en el momento que se transforma en síntesis, es la nueva tesis a ser superada. Y se podría argumentar que los videos de 6 segundos son la antítesis de estos videos de 2 horas. Que qué huevo escuchar a esos dos pinches güeros privilegiados de ojo azul hablando de sus pinches mamadas, güey. Mejor voy a ver una latina asiática licuadora albina bailando 15 segundos y tantano. Y luego se sintetiza, bueno, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer este podcast, pero también vamos a sacar fragmentitos de 10, 15 segundos y sintetiza eso. Entonces empieza a describir todo. Pues te empieza a darte cuenta que cómo está condicionado la nueva invención. Me mama, ¿sabes este meme? No sé, a vos lo has visto. Hay un meme que están unos güeyes en una iglesia y un vato le está apuntando con una pistola atrás. Y luego como 5 filas atrás hay un güey con una ametralladora. Y luego arriba en el segundo piso hay un güey con un sniper.
Y, ¿no lo has visto? Es una estructura meme que está chingona, güey. Todo el mundo la conoce, güey. O sea, es de que, tipo, hay una persona así parada y atrás hay una persona con una pistola, ¿no? Y te dicen de que Hegel estaba correcto y el güey de atrás dice Hegel estaba equivocado. Sí, sí, y luego hay un güey con una ametralladora atrás y dice Hegel estaba correcto. Y luego hay un güey en el balcón que dice Hegel estaba equivocado. Y luego hay de que un güey flotando en el espacio arriba de la tierra que dice Hegel estaba correcto. O sea, como que lo raro de todo esto es de que la gente que niega a Hegel le acaba dando la razón. Sí. O sea, en ese sentido es bien raro. ¿Y por qué? Y regresa a esta necesidad que es yo creo todavía, y aquí sí es un creo porque no tengo ninguna teoría para explicarlo. Creo que nuestro mínimo común de la racionalidad, de la capacidad racional, es la diferencia. Y es el por qué ahorita mi fijación y mi amor con la palabra diferencia, güey. O sea, es el mínimo, es la mínima condición para la intelectualidad del mundo. O sea, para la intelectuabilidad del mundo. O sea, para hacer el mundo inteligible, lo mínimo que tenemos que hacer es diferencia. Sí. Sin diferencia no hay nada. O sea, si hubiera pura afirmación o si hubiera tal cosa como una universalidad de igualdad o si todo fuera un uno, el mundo no sería inteligible para el humano. O sea, el humano requiere un mínimo de diferencia. ¿Sientes que algún punto en esta persecución dialéctica de la verdad vamos a llegar a nada? O sea, ¿qué nos garantiza que cada vez nos acercamos más con este ejercicio dialéctico? Pues es que, a fin de cuentas, nos podemos ir en una espiral como un loco que se va en una espiral y llegas acabas en una... A fin de cuentas, o sea, la cultura, lo que nos contamos a nosotros mismos, de nosotros mismos, sí, es paja, ¿no? Pero mira, la definición de verdad es contingente histórica. La definición de verdad es contingente. ¿A qué te refieres? O sea, que la definición de verdad está diferida, lo que hablábamos antes. O sea, tiene un timestamp. O sea, sí, la definición de verdad es algo ahorita. No es la misma que hace 2 siglos y no va a ser la misma dentro de 2 siglos. Entonces, tratar de con el lenguaje explicar nuestra capacidad o no de acercarnos a una cosa que es la verdad y la verdad que es una metáfora de otra cosa. Sí. O sea, no creo que ni siquiera que tenga valor. Sí, bueno, pero ahí te estás refiriendo a una verdad como un objeto fijo. Sí. Y no creo que exista tal cosa, güey. Sí, pero bueno, a lo mejor sobresimplifiqué de más a lo que me refiero con verdad, pero ¿hacia dónde va todo eso? O sea, ¿cuál es la meta última de... Yo no creo que tengamos meta. De la dialéctica, nada más seguir... No, yo no creo que tengamos meta, sinceramente. O sea, a mí simplemente me parece que este proceso, como refleja un mínimo común denominador de la intelectibilidad del mundo, no es algo que tenga, o sea, no es algo objetivo. O sea, no es algo que sea un objetivo, sino que es una condición a priori de nuestra interpretación de la existencia. O sea, no es un bien, no es una meta, no es algo lo que aspiramos. O sea, así somos. Pero, ¿cómo, o sea, entendiendo esto, cómo no desechar completamente el peso que tiene la cultura en la vida? O sea, cómo no decir... O sea, entiendo, imagínate que el día de mañana erradiquen a la humanidad y empiecen... Otros seres humanos empiezan a habitar la Tierra. Otros seres humanos, otros seres, punto. Otros seres humanos empiezan a habitar la Tierra. Imagínate que le da un flush a la memoria colectiva y empezamos culturalmente de cero. Seguramente acabaremos contándonos historias diferentes, pero que siguen los mismos patrones. Lo que decía Ricky Gervais. Entonces lo que realmente importa es esta estructura narrativa con la que nos contamos las historias y no tanto el contenido de nuestras historias. Mira, de hecho, o sea, esta es una de las cosas a las que de hecho Hegel hablaba de esto. Seguramente se acabaría respetando todo lo que dijimos de esta estructura binaria que tenemos de describir el mundo, la parte como un de categorías. ¿Eso es lo que realmente importa entonces? Pues es más que el contenido de la historia que nos contamos. ¿Importa para qué? Para entender lo que es, o sea, a lo que no sé, es una gran pregunta. Justo, no sé. ¿Importa para qué? Porque, o sea, ahí es donde para mí se desestructura tu pregunta. O sea, es a lo que yo voy que, o sea, no sabría cómo describírtelo en ese momento, pero creo yo que, pues a lo mejor sería un acercamiento muy, ¿cómo se metamodernista? ¿Sí? Que no solamente niegue la cultura, sino que intente conciliar los patrones en comunes entre las personas que siguen mucho la cultura y los que lo intentan negar. Sí. O sea, a fin de cuentas, estas estructuras narrativas que usamos para describir el mundo son características humanas. Sí, o sea, como que necesitamos darle estructura al mundo. Yo creo que sí. O sea, ahí te va. De hecho, Hegel describía el camino a la autoconciencia como la dialéctica. O sea, la única manera de que nosotros desarrollemos la autoconciencia, o sea, la conciencia pensándose a sí misma, es a través de la dialéctica. ¿Por qué? Porque tú en este proceso vas filtrando todo aquello que no es parte de la conciencia, todo aquello que son construcciones, sesgos, falacias narrativas, subjetividad, bla, bla, bla. O sea, y en el proceso del refinamiento de la autoconciencia,
para llegar al punto donde la conciencia se conozca a sí mismo, y vamos a suponer, ¿no? El mínimo común denominador de la conciencia conociéndose a sí misma, es decir, y ve lo raro, es el contraste. Entonces la conciencia a lo mejor en algún momento va a llegar a conciencia de sí cuando quite todo